Uruguay y su economía. Uruguay y su economía. Qué capítulo, ¿no? Enorme. Lleno de tragedias. Llenísimo de tragedias. Un país que económicamente no crece de modo significativo, si bien en términos técnicos ha tenido crecimientos económicos, evidentemente, ha pegado impulsos de crecimiento. En el gobierno anterior tuvo importantes índices de crecimiento. Se dio un promedio de inversión directa extranjera formando capital de la actividad privada y capital privado en Uruguay durante los años 2022, 2023, 2024, que llegaron a cifras importantes para la dimensión económica de nuestro país, como lo son 2.000 millones de dólares por año de inversión directa extranjera. Eso repercute inmediatamente en un conjunto de contextos de la economía, en la cadena económica de nuestra economía, dado que eso implica generación de puestos de trabajo, baja la tasa de desempleo, gente que comienza a ganar dinero, se vuelca ese dinero al consumo, crece entonces también el mercado del consumo, va creciendo la disponibilidad monetaria, por ende crece la base monetaria, el dinero que día a día circula en un país. Y así se va moviendo la economía en esos efectos que son permanentemente dinámicos y pueden ser positivos o negativos. Hay una dinámica de crecimiento o una dinámica de estancamiento y de crecimiento. Uruguay tuvo periodos muy malos, periodos de estancamiento, unas dinámicas económicas de estancamiento y de crecimiento, lo que se llama técnicamente periodos económicos de recesión económica. Eso es cuando en un plazo de 3 meses consecutivos hay índices que no crecen, índices económicos que no crecen. No crece la inversión, no crece el consumo, no crece el empleo y por el contrario, hay retracción de los capitales, empresas que ajustan sus presupuestos, es decir, achican sus presupuestos, hacen reducción presupuestal, eso implica despidos, menos empleados, seguros de paro, seguros por desempleo. Todo eso se dio en esos 15 años de Frente Amplio. Ya a partir del año 2016 se entró a notar muchísimo el deterioro económico producto de un modelo económico que el Frente Amplio instaló en Uruguay, lo que venimos analizando en gran medida desde la estructura sindical impuesta coactivamente por el Estado desde la ley del 2009 de los convenios colectivos y los consejos de salarios, donde es preceptivo, es legal que se arribe a esas mesas de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos únicos del PIT-CNT, cada uno de esos sindicatos que representan distintos sectores de la administración pública, COFE para los funcionarios que integran la administración central, AEBU para los funcionarios que integran la actividad financiera, FANCAP para los funcionarios de ANCAP, SUTEL para los funcionarios de UTE, FENAPES para todos los funcionarios docentes de secundaria, liceo, AFUTU para todos los docentes funcionarios de la UTU, ADES para todos los docentes funcionarios de la educación primaria, y así sucesivamente. Cada uno de esos sindicatos integran esas rondas de negociaciones de acuerdo a los representantes que dicen representar a todos los trabajadores del Estado, a todos los funcionarios presupuestados por el Estado, para arribar desde esos consejos de salarios junto al gobierno a esas negociaciones bilaterales entre gobierno y sindicatos únicos de los funcionarios públicos y determinar entonces el ajuste salarial al nivel de la inflación, lo que llaman
los marxistas, los sindicalistas, los pizzenetistas, los comunistas, recuperación del salario real. No existe en economía recuperación de salario real. No hay salario real. El salario es el honorario, el costo que tiene el trabajo de cada quien según el mercado puede pagarlo y de acuerdo a un parámetro básico que se establece como un parámetro, digamos, de dignidad del ingreso laboral, un parámetro de habitabilidad, de sustentabilidad económica mínima, que es el parámetro del salario mínimo nacional, pero es como una medida. Y se establece eso en la Constitución a través de lo que dispone el artículo 214 en materia de presupuesto, determinación presupuestal a través de la ley de presupuesto que es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Quiere decir esto que solo el Poder Ejecutivo puede proponer una ley presupuestal que luego será debatida, estudiada, analizada, cuestionada, observada por el Poder Legislativo, que deberá remitir las sucesivas deliberaciones sobre esa ley, ajustes, cambios, matices, dentro de ese gran esquema presupuestal que no puede ser modificado sustantivamente, sino en aspectos puntuales y en un plazo determinado que la Constitución establece para que esa ley presupuestal salga prontamente en calidad de una ley que implica o requiere urgencia en cuanto a instalar el modelo económico, porque va a ser la señal clara por 5 años del comportamiento económico del Uruguay en este caso. Sucede en todos los países. Eso da el marco jurídico de previsibilidades, buenas o malas, pero da el marco de previsibilidades para los inversores. Bueno, van a saber con qué reglas van a contar, cuáles son las reglas de juego en materia económica. Y cuando digo materia económica, también me refiero a los factores que inciden desde el Estado de modo coactivo en la actividad económica del mercado, en la actividad económica de las personas, en la actividad económica de las empresas, como es la presión tributaria, la política tributaria que el Estado va a tener, es decir, la política recaudadora que el Estado va a tener, el diseño financiero de esa política tributaria, es decir, esos ingresos del Estado se van a volcar a qué, con qué objetivo, sobre qué base se dan esos asientos tributarios a actividades, a bienes, qué cantidad de impuestos directos e indirectos va a tener el Estado y con qué objetivos propone esa escala tributaria que ya en nuestro país tiene la categorización de presión tributaria. Es un Estado que tiene una carga tributaria tan alta que se puede hablar de una economía fiscalista con una presión fiscal, una presión tributaria que está en el promedio del 44%. Fíjate vos que lo que producimos cada uno de nosotros tiene un 44% de gravamen tributario, impositivo, y agregale a eso la vía administrativa, la regulación administrativa. Todo eso que evaden los evasores del Frente Amplio. Todo esto que defraudan al Estado, los defraudadores seriales, y después nos mienten en la cara de modo asqueroso que da ganas de vomitar, ya van a regularizar su deuda, van a pagar. Sucede que le pasa a todo el mundo. A veces la gente no puede pagar, claro, y inducen a pensar que muchos porque eran pobres, ¿viste? Pero resulta que construyeron casas de 127 metros cuadrados, de 130 y pico de metros cuadrados, de 110 metros cuadrados, en terrenos que son enormes, sin declararlas a las direcciones de catastro, sin hacer la debida regulación administrativa de la solicitud de la certificación de aprobación de obra dentro del departamento de catastro, con el correspondiente plano arquitectónico, certificado por arquitecto con título habilitado o título habilitante, certificación notarial de todos los trámites que se realizan ante la Dirección de Catastro,
Todo eso son costos económicos y sociales que debemos realizar todos los habitantes de este país si queremos construir una casa o queremos hacer una reforma de los planos de esa casa, agregándole de pronto habitaciones, piezas, o reestructurarla incluso internamente, ampliar el metraje de edificación. Todo lo que sean reformas de plano también se deben regularizar ante la Dirección de Catastro y paralelamente ante el BPS, porque ahí hay gente que va a trabajar, se le tiene que hacer los aportes jubilatorios, los aportes al BPS, el BPS tiene que dar noticia e informar a la DGI de que hay una actividad económica, son empresas de construcción que aportan todos esos servicios para construir esa casa. Hay que nivelar terreno, hay que hacer excavaciones, hay que armar los pilares, hacer los contrapisos. Es una obra de una casa, implica una cadena económica que se moviliza para que esa casa tome forma y se constituya en una casa como una habitación para una persona o familia, casa-habitación, y de dimensiones importantes. Entonces vos ahí tenés toda una cadena económica que se mueve en derredor de la construcción de esa casa que de pronto tiene 127 metros cuadrados en un terreno, qué sé yo, de 450 metros cuadrados, que a su vez tiene también otras construcciones, como ser garage, algún galpón, habitaciones al fondo, una barbacoa. Todo eso requiere mano de obra, por lo tanto, BPS. Bueno, todo esto que te acabo de decir no lo hicieron integrantes del gobierno del Frente Amplio, como Cecilia Cairo, Rodrigo Arim. Anteriormente se descubrió que lo había hecho Oscar Andrade. Se está viendo ahora, bueno, toda una investigación que se está realizando respecto a todas estas faltas de regulaciones, a toda esta evasión impositiva, respecto a esta defraudación tributaria al Estado de parte de Fernando Pereira. También se descubre que tiene evasiones impositivas, defraudaciones tributarias al Estado, Mario Vergara. Se han presentado denuncias de parte de la producción de un programa, de parte de colegas, incluso programa que integra el Guardián de la República, no les hicieron caso. Claro, Mario Vergara es candidato a intendente ahora. ¿Cómo le van a hacer caso? ¿Cómo va a saltar justo ahora que Mario Vergara de pronto debe, qué sé yo, la regulación administrativa respecto a la construcción de dos casas y que no paga impuestos hace 15 años, ponele? ¿Cómo nos vamos a enterar justo ahora? Que va a ser intendente además. Te das cuenta los cargos a los que van, ¿no? El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, evasor de impuestos, defraudador tributario, hasta mentía el título, decía que era doctor y es licenciado en economía, pero es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bueno, todo este aquelarre de seriales defraudadores del Estado que están acometiendo con actos de criminalidad, son actos delictivos, así lo dispone la ley tributaria, dispone la penalidad específica, el delito y su prescripción, y a su vez el delito de la falsificación ideológica de documento privado en calidad de funcionario público, como siempre les explico, dado que es obligatoria la declaración jurada del estado patrimonial y el estado personal de cada funcionario público. Bueno, todo esto evidentemente lo mienten hace mucho tiempo, mienten su situación patrimonial, porque como no tienen declarada la construcción de sus casas, la reconstrucción de las mismas, las reformas muy importantes, de dimensiones muy importantes que han hecho, bueno, y como están evadiendo impuestos, no declaran todo eso. Entonces, ahí mismo se da la falsificación en el relato, en la certificación del estado patrimonial. Te digo todo esto para que entiendas por qué Uruguay es una economía que no crece, además de toda esa ingeniería, de los consejos de salarios, que pretenden siempre colocar, acoplar los salarios al proceso inflacionario que genera todo este modelo de una enorme burocracia, de una gigantesca burocracia. Es evidente que la economía uruguaya no crece. Y cuando te enterás de parte del ministro de Economía, Gabriel Odone, que está explicando un mundo de cosas, por ejemplo, Gabriel Odone manifiesta que no hay ninguna razón para eliminar esquemas de incentivo
que suponen resignación fiscal. Gabriel Odone habla de que hay que hacer una especie de resignación fiscal, hay que entrar a disminuir presión tributaria, hay que bajar impuestos o eliminar algunos impuestos, aflojar el cincho, ¿no? Aflojarle el cinturón que ya está, bueno, ya es un collar de perlas, ¿no? Que está ahorcando a la actividad privada. Es necesario revisar todo eso, dice Odone. Es necesario revisar incluso el modelo que él considera muy correcto, muy oportuno de la regla fiscal que estableció el gobierno anterior, pero él plantea incluso darle más ajustes a la regla fiscal en el sentido de que sea más gravoso incumplir con la regla fiscal, más gravoso desde el punto de vista administrativo, político, pecuniario, económico e incluso penal. Hay países en los cuales la regla fiscal, si es violada de parte del funcionario político encargado de llevar adelante una tarea ministerial, por ejemplo, y si se descubre que los recursos económicos, de acuerdo a la ley presupuestal, no tienen los destinos que la ley presupuestal formula, preestablece, es decir, esas partidas de dinero tienen un objetivo, tienen un destino determinado y un objetivo y se debe cumplir con ese objetivo y nada más, no trasladar esos dineros hacia otros objetivos no previstos por la ley presupuestal y luego manifestar que falta dinero, que se necesita dinero para tales áreas, oficinas, direcciones de tal o cual ministerio o de tal ente desconcentrado, como se hace en Uruguay, y ahí se dan partidas especiales, le llaman, y en cada ajuste de cuentas, así como se hace con el BPS, las partidas especiales, porque al BPS siempre le faltan 600, 700, 800 millones de dólares por año, a pesar de que nos gastan 9.800 y pico de millones de dólares por año. Bueno, eso se tiene que terminar si hay una regla fiscal más estricta incluso que la que instaló el gobierno anterior, dice Odone. Bueno, eso también se va a regular y se tiene que dar lo que se llama la estabilidad fiscal. Es decir, el Estado sabe que recauda eso, que no es evadido, que no hay evasores impositivos o que no hay desprolijos gestores que destinan los dineros para otras cosas y luego piden más dinero porque los destinos de esos dineros no se cumplieron y se quiere llenar ese hueco con otro dinero que sobrevenga y eso que es gasto del Estado. Además, también controlar la capacidad de la eficiencia, es decir, capacitar a la eficiencia al funcionario público. La administración del Estado debe ser profesional, eficiente. Debemos tener una burocracia eficiente, menos trámites, dice Odone. Que los trámites sean más celéricos, amigables, prácticamente intuitivos, automatizar el régimen burocrático de los trámites para las actividades comerciales, empresariales. Eso está muy bien, es correcto. Yo lo que pregunto es si podrá hacer todo esto con las señales que va dando el ministro de Trabajo, representando al PICNT en definitiva y al Partido Comunista del Uruguay. ¿Podrá hacer todo esto respecto a lo que manifiesta el secretario general del PICNT, Marcelo Abdala, que está hablando de poner más y más impuestos a las empresas y revisar, incluso desde Cuesta Duarte, plantean, con una especie de gestor especialista de negociaciones, un economista, que plantean que hay que revisar el tema de las ocupaciones otra vez, discutiendo a la ley de urgente consideración, por fuera de los mecanismos que son los correctos, porque si se quiere discutir la ley de urgente consideración hay que hacer otra ley de urgente consideración. No se puede derogar lo que la ley de urgente consideración formuló a través de una ley común o a través de una ley cualquiera. No se puede.